Muy buenas noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios, retomando ya el inicio de este año 2016 para continuar todos los lunes conversando sobre temas de interés, de salud, de temas que a ustedes todos les interesan. Actualmente existe gran polémica y gran discusión y gran preocupación a nivel de las diferentes comunidades sobre el tema de la gripe H1N1 y por eso pues me he tomado la libertad de preparar un trabajito sobre esto para compartirlo con ustedes. En realidad yo creo que es muy importante que se sepa qué es lo que está pasando, cómo ocurre, cómo se infectan las personas, cómo es el tratamiento, cuáles son los síntomas. Así es que vamos a comenzar sobre eso, pero antes vamos a hablar un poquito en general sobre las enfermedades respiratorias para tener una panorámica bien clara sobre las afecciones que ocurren a nivel respiratorio. Recordemos que la vía respiratoria está compuesta por la nariz, hay comunicación a los oídos, la boca, y también hay una comunicación hacia los ojos, como vamos a ver ahora. Dentro de las principales infecciones respiratorias, tenemos infecciones producidas por bacterias y tenemos infecciones producidas por virus. Recordemos un poquito la diferencia que hay entre los virus y las bacterias. Los virus tienen la cualidad muy específica de que son mutaciones que están mutando continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las características genéticas se transforman continuamente y eso hace que algunas vacunas, como vamos a conversar más adelante sobre la vacunación, se tengan que estar adecuando prácticamente cada semestre. Las bacterias, a diferencia de los virus, son más estables. Las bacterias reciben tratamiento con antibióticos, los virus con antivirales, pero no son 100% específicos ni son 100% efectivos contra los virus. Contra las bacterias sí, si tenemos una celulitis en una pierna, si tenemos un absceso, si tenemos una bronconeumonía con neumococo, si tenemos una infección urinaria por Escherichia coli o alguna otra bacteria, sabemos de que tomando el tratamiento, el antibiótico específico, va a resolverse inmediatamente el problema. En las vías respiratorias, pues iniciando desde el nacimiento, tenemos como primera infección el síndrome de insuficiencia respiratoria, que más que infección es una deficiencia por una inmadurez de los bronquios del bebé y hacen algún grado de dificultad respiratoria que con terapia de soporte, dependiendo de la intensidad, el niño va saliendo, al menos de que sea una membrana hialina que requiera ya ventilación mecánica. Membranas hialinas son pulmones todavía mucho más inmaduros que hacen que el pulmón no se expanda ni reciba todo el aire que necesita el cuerpo para poder oxigenarse completamente. Así rápidamente, por lo menos lo que quiero darles es una pequeña pincelada de los diferentes problemas que puede ocurrir en el sistema respiratorio. También en los niños tenemos el problema por virus, que son las bronquiolitis. El 90% de las bronquiolitis y de las laringitis. Bronquiolitis hablamos infección viral a nivel de los pulmones y laringitis hablamos de infección viral a nivel de la laringe. El 90% son producidos por virus y un 10% son producidos por bacterias, entre ellos el Haemophilus influenza, que es una infección muy severa. Sin embargo, es muy poco frecuente. Así es que en la laringitis lo que se hace es una inflamación de la laringe,
se produce estrechamiento del canal por donde va el aire de la vía respiratoria, y es la típica también lo que llama la gente la tos de perro, que se oye el niño tosiendo como un perrillo cuando la da. En el caso de las bronquiolitis también es una etapa o una patología muy similar al asma. Lo que pasa es que son de etiología o de causas diferentes. La bronquiolitis generalmente es producida por virus también. En cambio, el asma, que ahorita vamos a ampliar un poquito, es producida por espasmo un cierre de los bronquios y de los bronquiolos. El manejo de las bronquiolitis es un manejo sintomático, básicamente, con el soporte que se le da al paciente para que ventilación, si es necesario, en casos muy severos, que haya que intubar al paciente, pero generalmente es una observación y pues darle soporte si es necesario, tal vez con un poquito de oxígeno a dosis bajas, para poder darle tiempo al proceso, que son procesos autolimitados. Esto quiere decir de que son procesos que duran cierto tiempo y no hay antivirales específicos, tratamientos específicos para poder combatir las bronquiolitis. Me refiero a medicamentos. En relación con el asma, pues ya hemos hablado aquí más de una ocasión sobre este tema del asma. El asma se produce en pacientes que tienen una sensibilidad especial, sobre todo cuando hay alergenos, cuando el polen de las flores, el polvo, una serie de desencadenantes del asma hacen que haya una reacción inmunológica del organismo y cierre los bronquios y los bronquiolos, y entonces disminuye el ingreso de aire y lógicamente ingreso del oxígeno a los alveolos, y que se disminuya el intercambio de gases de oxígeno a CO2, y que vaya a hacer la purificación y la limpieza de esa sangre que está llegando sucia al corazón y a los pulmones. El asma es una entidad que se maneja con lo que se llaman broncodilatadores, con las famosas mascarillas, y pues más de uno de ustedes pues o ha tenido o ha conocido pacientes asmáticos, que es bastante frecuente, sobre todo en niños. Se considera y la experiencia médica nos demuestra que generalmente los asmáticos dejan de ser asmáticos por lo menos durante periodos muy largos. Generalmente no hay residuos cuando llegan a la adolescencia. Los niños asmáticos, cuando llegan a la adolescencia, pues les va desapareciendo conozco varios casos de niños que ya son muy viejos, que prácticamente hacían crisis frecuentes, y ahora, después de los años, pues ya les desapareció el problema del asma. Entonces, el asma pues puede sobreinfectarse, pero generalmente, como les digo, es por un problema de tipo alérgico. El otro problema, el penúltimo problema que vamos a tocar acá en la primera parte, es el problema de la otitis, muy frecuente en niños. Las otitis generalmente son bacterianas, no se descarta que también entren virus, pero son de manejo con antibióticos y también con descongestionantes, tipo Benadryl, clorpromazine, etcétera, que son medicamentos que secan las secreciones y también a nivel del oído. Entonces esto hace que haya mayor fluidez en el paso del aire, y además pues si se cultivan o hay secreciones, pues se cultivan y se identifica exactamente el virus, perdón, la bacteria. La otra entidad, que la vamos a ver ahora también les traigo un videito sobre enfermedades respiratorias, que la vamos a ver dentro de unos momentos, es la sinusitis. La sinusitis es una entidad generalmente infecciosa,
nosotros tenemos a nivel de la cara unos espacios que se llenan de aire, que participan dentro del proceso ventilatorio, pero que en algunas ocasiones lo que hacen es que se infectan, se llenan de secreciones y las secreciones se infectan, entonces produce la sinusitis. Generalmente las sinusitis producen dolor de cabeza, principalmente en la región de la frente. Si uno le abre la boca al paciente que está con una sinusitis, se da cuenta que hay un escurrimiento posterior purulento de las sustancias infectadas que están en estos huecos de los senos frontales y paranasales. El tratamiento generalmente responde muy bien a los antibióticos, previa identificación, si es posible, del tipo de bacteria, para conocer la bacteria, para dar el antibiótico específico. Y en casos muy severos pues ya se hace quirúrgico, los drenajes, etcétera, etcétera. La siguiente entidad que vamos a conversar es el tema de las bronquitis y las bronconeumonías, porque el tema central de hoy que queremos tocar es la infección por el virus AH1N1. Entonces para eso vamos a ir por unos momentitos a un corte comercial, y posteriormente a eso vamos a ver el primer video. En este primer video vamos a encontrar prácticamente todas las entidades, pero en una forma más gráfica de lo que hemos conversado, para que ustedes tengan clarito las diferentes infecciones que se producen en el tracto respiratorio. Y después de eso entramos con la infección de moda, que es el del virus AH1N1. Así es que vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Llegó el momento, llegó el cambio, por un poco sí mejor. Hagamos que el progreso llegue a nuestro cantón. Por Enrique Campos todos vamos a votar. Sí, todo poco sí con Enrique Campos Vindas para alcalde 2016-2020. Trabajemos unidos por una municipalidad para todos. Una municipalidad humana, transparente, con credibilidad y respeto. Trabajemos unidos por mayor empleo, por el deporte, la cultura, por mayor apoyo al hombre, a la mujer, al niño, al joven y al adulto mayor, por mejores oportunidades para todas y todos. Enrique Campos Vindas, alcalde, Partido Unidad Social Cristiana, transparencia para volver a creer en nuestra municipalidad. Llegó el momento, llegó el cambio, por un poco sí mejor. Hagamos que el progreso llegue a nuestro cantón. Por Enrique Campos todos vamos a votar. Enrique Campos Vindas, alcalde. Delipizza Express Guapiles, ahora con nuevas promociones. Puedes escoger tu especialidad: jamón, queso, napolitana, mexicana, suprema, hawaiana y muchas más. Llama ya al 8436-0133 y pregunta por nuestras promociones. 3x1 a 12,000 colones, 2x1 a 10,000 más refresco y 1 por 5,000. Delipizza Express Guapiles, estamos para servirle. Soy el doctor Javier Brenes, exdirector del Hospital de Guapiles. Para este día 7 de febrero quiero invitarlos a votar por don Enrique Campos, por el Partido Unidad Social Cristiana, en las 3 papeletas. Hagamos que el progreso llegue a nuestro cantón. Por Enrique Campos todos vamos a votar. Enrique Campos Vindas, alcalde. Muy bien, amigas y amigos, gracias nuevamente por permitirnos llegar a sus hogares en su programa Salud y Comentarios del día de hoy, donde estamos tratando las
principales enfermedades respiratorias. Y como les mencionaba antes de los comerciales, vamos a ver un video que nos va a mostrar en forma gráfica cuáles son las principales infecciones respiratorias, y posteriormente vamos a entrar ya al tema específico del día de hoy, el AH1N1. La infección de las vías respiratorias superiores es otra forma de decir que una persona tiene un resfrío. El resfrío es una infección de la nariz y la garganta de poca importancia. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías respiratorias más pequeñas. Existen diversos mecanismos en el tracto respiratorio para prevenir la entrada de partículas y organismos extraños en la nariz que pueden originar una enfermedad. Uno de los mecanismos es la mucosidad, que recubre el interior de las fosas nasales e imposibilita la introducción de gérmenes no deseados en las vías respiratorias. Los cilios son filamentos delgados que también ayudan a proteger al cuerpo de los gérmenes al expeler las partículas dañinas que quedan atrapadas en las paredes con mucosidad. Si los gérmenes dañinos superan estos mecanismos de defensa y llegan a una profundidad considerable en el tracto respiratorio, pueden introducirse en los alvéolos. Aquí es donde entran en acción los glóbulos blancos, ya que estos se encargan de combatir los organismos no deseados. En esta fase del proceso aparecen los síntomas clásicos del resfrío: inflamación, hinchazón e irritación de las membranas mucosas, estornudos y dolor de garganta. Las infecciones de las vías respiratorias superiores pueden contraerse por contacto directo, exposición a partículas del aire o al restregarse la nariz o los ojos posteriormente a haber tenido contacto con superficies contaminadas. Sexto piso. Un estornudo explota en el aire a 64 kilómetros por hora, el equivalente a 8 vendavales, lanzando 100.000 pequeñas gotas de moco a cada rincón del elevador. Disculpe. Salud. La mayoría de estas gotas son inofensivas, pero algunas contienen organismos vivientes que son sumamente infecciosos. Estas bacterias y minúsculos virus fueron desovados dentro de un cuerpo humano. El frío y seco aire del elevador los matará en minutos. Desesperadamente necesitan otro cuerpo humano. La gente recibe el virus y pasa al aparato respiratorio, donde están las células que recubren las vías aéreas. El virus invasor infecta a las células, convirtiéndolas en fábrica de virus. Las células infectadas explotan al estar repletas de virus. Cada virus de una célula rota es capaz de infectar a otra célula. La gente presenta los síntomas de resfrío, como son tos, fiebre, calofrío y dolores, y más células se infectan. Las primeras células del sistema inmunológico que van en contra del virus son usualmente los macrófagos. Los macrófagos son células blancas grandes que circulan a través del cuerpo alertando de intrusos. Atrapan los virus y toman fragmentos de virus llamados antígenos de la superficie. Los macrófagos también se llaman células presentadoras de antígeno, porque exponen al antígeno a las células blancas llamadas células T auxiliadoras. Los macrófagos activan a las células T auxiliadoras al dejar el antígeno del virus en una proteína receptora, como una llave que se acopla con su cerradura. Las células auxiliadoras activadas activan a otras células T, que se dividen en células asesinas y células T de memoria. Las células asesinas atacan y destruyen las células que tienen el virus. Reconocen las células porque éstas también tienen el antígeno viral. Las células T de memoria recuerdan el virus y son capaces de reconocer este tipo de virus en el futuro. Las células T auxiliadoras también se llaman células blancas llamadas células B. Activadas, las células B se dividen en células plasmáticas y las células B de memoria. Las células B de memoria recuerdan los virus y se recordarán en futuras invasiones. Las células plasmáticas producen anticuerpos que atacan a los virus en particular, destruyéndolos y hacen que otros se aglutinen para que sean fácilmente atrapados por los macrófagos.
Después de que los macrófagos cesan de alimentarse, algunos anticuerpos permanecen en tu organismo. Y si este virus quiere atacar de nuevo, usted ni siquiera se enterará que se infectó. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. La bronquitis es la inflamación de los tubos bronquiales o bronquios. Cuando las células del tejido que recubre los bronquios se irritan excesivamente, las pequeñas células ciliadas, que normalmente capturan y eliminan los contaminantes, dejan de funcionar. En consecuencia, hay una gran secreción de mucosidad que causa la tos característica de la bronquitis. La inflamación puede deberse a virus, bacterias, el cigarrillo o la inhalación de contaminantes químicos o polvo. Durante el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz hasta los pulmones. Dentro de los huesos del cráneo hay bolsas de aire denominadas senos nasales. Los 4 senos nasales principales que desembocan en la nariz y la garganta son el seno frontal, el maxilar, el etmoidal y el esfenoidal. A veces, partículas extrañas pasan a través de los cilios de la nariz y se introducen en alguna de las 4 cavidades nasales. Los senos nasales también tienen cilios que expelen la mucosidad y las partículas de las cavidades nasales. Los senos desembocan en la nariz a través del conducto con forma de horquilla denominado ostium. Cuando los cilios no pueden expeler la mucosidad a través del ostium, ésta se acumula en los senos nasales y obstruye las vías. Esto causa la hinchazón y la inflamación de las membranas que recubren los senos, trastorno que se denomina sinusitis. La sinusitis generalmente se origina después de una infección de las vías respiratorias superiores o una reacción alérgica. Los síntomas de la sinusitis pueden incluir presión o dolor facial, obstrucción nasal, secreción nasal y dolores en los dientes. Los medicamentos de venta sin receta o recetados pueden ayudar a aliviar los síntomas de la sinusitis. Sin embargo, a veces las personas que padecen la enfermedad durante un tiempo prolongado deben operarse. Cuando las ondas de sonido llegan al oído, son agrupadas por el oído externo, que tiene forma cónica, y desde ahí canalizadas al oído medio. En la entrada al oído medio, las ondas de sonido impactan en la membrana timpánica o tímpano. Las vibraciones producidas se desplazan a través del oído medio y el oído interno, estructura que contiene líquido, donde son convertidas en señales que se envían al cerebro. A veces, el oído medio se obstruye e infecta. Los niños son más propensos a esta afección, debido a que la trompa de Eustaquio, conducto que permite el drenaje del oído medio, es más corta y angosta. Al acumularse el líquido y aumentar la presión dentro del oído, el niño puede tener dolor y problemas auditivos. Cuando las infecciones son muy prolongadas o se repiten con frecuencia, puede ser necesario realizar una timpanostomía. En este procedimiento, se realiza una pequeña incisión en la membrana timpánica para drenar el líquido acumulado. Luego se inserta un tubo en la incisión para que el líquido continúe drenando durante unos meses. Finalmente, la incisión comienza a cicatrizarse y los tubos se desprenden naturalmente a medida que el orificio en el tímpano se cierra. Existen diversas complicaciones asociadas con este procedimiento, que deben analizarse con el médico previamente a la cirugía. Resumiendo, las infecciones respiratorias mayormente las producen los virus. A los virus no los destruyen los antibióticos, por eso no deben consumirse. La tos y el catarro
son auxiliares de nuestro cuerpo para curarse. Por ello, no debemos utilizar jarabes para la tos o evitar que fluya la nariz o los bronquios. Hay que tomar mucha agua, ya que esta es suficiente para adelgazar el moco y sentirnos mejor. La fiebre es útil para que las células de defensa eliminen los virus. Pero es muy importante recordar que una infección respiratoria o catarro común en un niño puede ser peligroso. Entre más chico sea el niño, entre más pequeño sea, debemos acudir al médico nuevamente. Sobre todo si el niño es menor de 2 meses y tiene 60 o más respiraciones por minuto. Si tiene dificultad para respirar, si tiene dificultad para beber o amamantarse, si se ve más enfermo. Vale la pena que los niños sean revisados por el médico por lo menos cada 48 horas hasta que esté mejor. Muy buenas noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios, retomando ya el inicio de este año 2016 para continuar todos los lunes conversando sobre temas de interés, de salud, de temas que a ustedes todos les interesan. Actualmente existe gran polémica y gran discusión y gran preocupación a nivel de las diferentes comunidades sobre el tema de la gripe H1N1 y por eso pues me he tomado la libertad de preparar un trabajito sobre esto para compartirlo con ustedes. En realidad yo creo que es muy importante que se sepa qué es lo que está pasando, cómo ocurre, cómo se infectan las personas, cómo es el tratamiento, cuáles son los síntomas. Así es que vamos a conversar sobre eso, pero antes vamos a hablar un poquito en general sobre las enfermedades respiratorias para tener una panorámica bien clara sobre las afecciones que ocurren a nivel respiratorio. Recordemos que la vía respiratoria está compuesta por la nariz, hay comunicación a los oídos, la boca, y también hay una comunicación hacia los ojos, como vamos a ver ahora. Dentro de las principales infecciones respiratorias, tenemos infecciones producidas por bacterias y tenemos infecciones producidas por virus. Recordemos un poquito la diferencia que hay entre los virus y las bacterias. Los virus tienen la cualidad muy específica de que son mutaciones que están mutando continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las características genéticas se transforman continuamente y eso hace que algunas vacunas, como vamos a conversar más adelante sobre la vacunación, se tengan que estar adecuando prácticamente cada semestre. Las bacterias, a diferencia de los virus, son más estables. Las bacterias reciben tratamiento con antibióticos, los virus con antivirales, pero no son 100% específicos ni son 100% efectivos contra los virus. Contra las bacterias sí, si tenemos una celulitis en una pierna, si tenemos un absceso, si tenemos una bronconeumonía con neumococo, si tenemos una infección urinaria por Escherichia coli o alguna otra bacteria, sabemos de que tomando el tratamiento, el antibiótico específico, va a resolverse inmediatamente el problema. En las vías respiratorias, pues iniciando desde el nacimiento, tenemos como primera infección el síndrome de insuficiencia respiratoria, que más que infección es una deficiencia por una inmadurez de los bronquios del bebé y hacen algún grado de dificultad respiratoria que
con terapia de soporte, dependiendo de la intensidad, el niño va saliendo, al menos de que sea una membrana hialina que requiera ya pues ventilación mecánica. Membranas hialinas son pulmones todavía mucho más inmaduros que hacen que el pulmón no se expanda ni reciba todo el aire que necesita el cuerpo para poder oxigenarse completamente. Así rápidamente, por lo menos lo que quiero darles es una pequeña pincelada de los diferentes problemas que puede ocurrir en el sistema respiratorio. También en los niños tenemos el problema por virus, que son las bronquiolitis. El 90% de las bronquiolitis y de las laringitis. Bronquiolitis hablamos infección viral a nivel de los pulmones, y laringitis hablamos de infección viral a nivel de la laringe. El 90% son producidos por virus y un 10% son producidos por bacterias, entre ellos el Haemophilus influenza, que es una infección muy severa. Sin embargo, es muy poco frecuente. Así es que en la laringitis lo que se hace es una inflamación de la laringe, se produce estrechamiento del canal por donde va el aire de la vía respiratoria, y es la típica también lo que llama la gente la tos de perro, que se oye el niño tosiendo como un perrillo cuando la da. En el caso de las bronquiolitis también es una etapa o una patología muy similar al asma. Lo que pasa es que son de etiología o de causas diferentes. La bronquiolitis generalmente es producida por virus también. En cambio, el asma, que ahorita vamos a ampliar un poquito, es producida por espasmo un cierre de los bronquios y de los bronquiolos. El manejo de las bronquiolitis es un manejo sintomático, básicamente, con el soporte que se le da al paciente para que ventilación, si es necesario, en casos muy severos, que haya que intubar al paciente, pero generalmente es una observación y pues darle soporte si es necesario, tal vez con un poquito de oxígeno a dosis bajas, para poder darle tiempo al proceso, que son procesos autolimitados. Esto quiere decir de que son procesos que duran cierto tiempo y no hay antivirales específicos, tratamientos específicos para poder combatir las bronquiolitis. Me refiero a medicamentos. En relación con el asma, pues ya hemos hablado aquí más de una ocasión sobre este tema del asma. El asma se produce en pacientes que tienen una sensibilidad especial, sobre todo cuando hay alergenos, cuando el polen de las flores, el polvo, una serie de desencadenantes del asma hacen que haya una reacción inmunológica del organismo y cierre los bronquios y los bronquiolos, y entonces disminuye el ingreso de aire y lógicamente ingreso del oxígeno a los alveolos, y que se disminuya el intercambio de gases de oxígeno a CO2, y que vaya a hacer la purificación y la limpieza de esa sangre que está llegando sucia al corazón y a los pulmones. Pues el asma es una entidad que se maneja con lo que se llaman broncodilatadores, con las famosas mascarillas, y pues más de uno de ustedes pues o ha tenido o ha conocido pacientes asmáticos, que es bastante frecuente, sobre todo en niños. Se considera y la experiencia médica nos demuestra que generalmente los asmáticos dejan de ser asmáticos por lo menos durante periodos muy largos. Generalmente no hay residuos cuando llegan a la adolescencia. Los niños asmáticos, cuando llegan a la adolescencia, pues les va desapareciendo conozco varios casos de niños que ya son muy viejos, que prácticamente hacían crisis frecuentes, y ahora después de los años
pues ya les desapareció el problema del asma. Entonces el asma pues puede sobreinfectarse, pero generalmente, como les digo, es por un problema de tipo alérgico. El otro problema, el penúltimo problema que vamos a tocar acá en la primera parte, es el problema de la otitis, muy frecuente en niños. Las otitis generalmente son bacterianas, no se descarta que también entren virus, pero son de manejo con antibióticos y también con descongestionantes, tipo Benadryl, Clorotretón, etcétera, que son medicamentos que secan las secreciones y también a nivel del oído. Entonces esto hace que haya mayor fluidez en el paso del aire. Y además, pues si se cultivan o hay secreciones, pues se cultivan y se identifica exactamente el virus, perdón, la bacteria. La otra entidad que la vamos a ver ahora también les traigo un videito sobre enfermedades respiratorias que la vamos a ver dentro de unos momentos, es la sinusitis. La sinusitis es una entidad generalmente infecciosa. Nosotros tenemos a nivel de la cara unos espacios que se llenan de aire, que participan dentro del proceso ventilatorio, pero que en algunas ocasiones lo que hacen es que se infectan, se llenan de secreciones y las secreciones se infectan, entonces produce la sinusitis. Generalmente la sinusitis produce dolor de cabeza, principalmente en la región de la frente. Si uno le abre la boca al paciente que está con una sinusitis, se da cuenta que hay un escurrimiento posterior purulento de las sustancias infectadas que están en estos huecos de los senos frontales y paranasales. El tratamiento generalmente responde muy bien a los antibióticos, previa identificación, si es posible, del tipo de bacteria, para conocer la bacteria, para dar el antibiótico específico. Y en casos muy severos, pues ya se hace quirúrgico, los drenajes, etcétera, etcétera. La siguiente entidad que vamos a conversar es el tema de las bronquitis y las bronconemonías, porque el tema central de hoy que queremos tocar es la infección por el virus AH1N1. Entonces, para eso vamos a ir por unos momentitos a un corte comercial, y posteriormente a eso vamos a ver el primer video. En este primer video vamos a encontrar prácticamente todas las entidades, pero en una forma más gráfica de lo que hemos conversado, para que ustedes tengan clarito las diferentes infecciones que se producen en el tracto respiratorio. Y después de eso entramos con la infección de moda, que es el del virus AH1N1. Así es que vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Muy bien, amigas y amigos, gracias nuevamente por permitirnos llegar a sus hogares en su programa Salud y Comentarios del día de hoy, donde estamos tratando las principales enfermedades respiratorias. Y como les mencionaba antes de los comerciales, vamos a ver un video que nos va a mostrar en forma gráfica cuáles son las principales infecciones respiratorias, y posteriormente vamos a entrar ya al tema específico del día de hoy, el AH1N1. La infección de las vías respiratorias superiores es otra forma de decir que una persona tiene un resfrío. El resfrío es una infección de la nariz y la garganta de poca importancia. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías respiratorias más pequeñas. Existen diversos mecanismos en el tracto respiratorio para prevenir la entrada de partículas y organismos extraños en la nariz.
que pueden originar una enfermedad. Uno de los mecanismos es la mucosidad, que recubre el interior de las fosas nasales e imposibilita la introducción de gérmenes no deseados en las vías respiratorias. Los cilios son filamentos delgados que también ayudan a proteger al cuerpo de los gérmenes al expeler las partículas dañinas que quedan atrapadas en las paredes con mucosidad. Si los gérmenes dañinos superan estos mecanismos de defensa y llegan a una profundidad considerable en el tracto respiratorio, pueden introducirse en los alvéolos. Aquí es donde entran en acción los glóbulos blancos, ya que estos se encargan de combatir los organismos no deseados. En esta fase del proceso aparecen los síntomas clásicos del resfrío: inflamación, hinchazón e irritación de las membranas mucosas, estornudos y dolor de garganta. Las infecciones de las vías respiratorias superiores pueden contraerse por contacto directo, exposición a partículas del aire o al restregarse la nariz o los ojos posteriormente a haber tenido contacto con superficies contaminadas. Sexto piso. Un estornudo explota en el aire a 64 kilómetros por hora, el equivalente a 8 vendavales, lanzando 100.000 pequeñas gotas de moco a cada rincón del elevador. Disculpe. Salud. La mayoría de estas gotas son inofensivas, pero algunas contienen organismos vivientes que son sumamente infecciosos. Estas bacterias y minúsculos virus fueron desovados dentro de un cuerpo humano. El frío y seco aire del elevador los matará en minutos. Desesperadamente necesitan otro cuerpo humano. La gente recibe el virus y pasa al aparato respiratorio, donde están las células que recubren las vías aéreas. El virus invasor infecta las células convirtiéndolas en fábrica de virus. Las células infectadas explotan al estar repletas de virus. Cada virus de una célula rota es capaz de infectar a otra célula. La gente presenta los síntomas de resfrío, como son tos, fiebre, calofrío y dolores, y más células se infectan. Las primeras células del sistema inmunológico que van en contra del virus son usualmente los macrófagos. Los macrófagos son células blancas grandes que circulan a través del cuerpo alertando de intrusos, atrapan los virus y toman fragmentos de virus llamados antígenos de la superficie. Los macrófagos también se llaman células presentadoras de antígeno, porque exponen al antígeno a las células blancas llamadas células T auxiliadoras. Los macrófagos activan a las células T auxiliadoras al dejar el antígeno del virus en una proteína receptora, como una llave que se acopla con su cerradura. Las células auxiliadoras activadas activan a otras células T, que se dividen en células asesinas y células T de memoria. Las células asesinas atacan y destruyen las células que tienen el virus. Reconocen las células porque éstas también tienen el antígeno viral. Las células T de memoria recuerdan el virus y son capaces de reconocer este tipo de virus en el futuro. Las células T auxiliadoras también se llaman células blancas llamadas células B. Activadas, las células B se dividen en células plasmáticas y las células B de memoria. Las células B de memoria recuerdan los virus y se recordarán en futuras invasiones. Las células plasmáticas producen anticuerpos que atacan a los virus en particular, destruyéndolos y hacen que otros se aglutinen para que sean fácilmente atrapados por los macrófagos. Después de que los macrófagos cesan de alimentarse, algunos anticuerpos permanecen en tu organismo. Y si este virus quiere atacar de nuevo, usted ni siquiera se enterará que se infectó. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. La bronquitis es la inflamación de los tubos bronquiales o bronquios.
Cuando las células del tejido que recubre los bronquios se irritan excesivamente, las pequeñas células ciliadas que normalmente capturan y eliminan los contaminantes dejan de funcionar. En consecuencia, hay una gran secreción de mucosidad que causa la tos característica de la bronquitis. La inflamación puede deberse a virus, bacterias, el cigarrillo o la inhalación de contaminantes químicos o polvo. Durante el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz hasta los pulmones. Dentro de los huesos del cráneo hay bolsas de aire denominadas senos nasales. Los 4 senos nasales principales que desembocan en la nariz y la garganta son el seno frontal, el maxilar, el etmoidal y el esfenoidal. A veces, partículas extrañas pasan a través de los cilios de la nariz y se introducen en alguna de las 4 cavidades nasales. Los senos nasales también tienen cilios que expelen la mucosidad y las partículas de las cavidades nasales. Los senos desembocan en la nariz a través del conducto con forma de horquilla denominado ostium. Cuando los cilios no pueden expeler la mucosidad a través del ostium, ésta se acumula en los senos nasales y obstruye las vías. Esto causa la hinchazón y la inflamación de las membranas que recubren los senos, trastorno que se denomina sinusitis. La sinusitis generalmente se origina después de una infección de las vías respiratorias superiores o una reacción alérgica. Los síntomas de la sinusitis pueden incluir presión o dolor facial, obstrucción nasal, secreción nasal y dolores en los dientes. Los medicamentos de venta sin receta o recetados pueden ayudar a aliviar los síntomas de la sinusitis. Sin embargo, a veces las personas que padecen la enfermedad durante un tiempo prolongado deben operarse. Cuando las ondas de sonido llegan al oído, son agrupadas por el oído externo, que tiene forma cónica, y desde ahí canalizadas al oído medio. En la entrada al oído medio, las ondas de sonido impactan en la membrana timpánica o tímpano. Las vibraciones producidas se desplazan a través del oído medio y el oído interno, estructura que contiene líquido, donde son convertidas en señales que se envían al cerebro. A veces, el oído medio se obstruye e infecta. Los niños son más propensos a esta afección, debido a que la trompa de Eustaquio, conducto que permite el drenaje del oído medio, es más corta y angosta. Al acumularse el líquido y aumentar la presión dentro del oído, el niño puede tener dolor y problemas auditivos. Cuando las infecciones son muy prolongadas o se repiten con frecuencia, puede ser necesario realizar una timpanostomía. En este procedimiento, se realiza una pequeña incisión en la membrana timpánica para drenar el líquido acumulado. Luego se inserta un tubo en la incisión para que el líquido continúe drenando durante unos meses. Finalmente, la incisión comienza a cicatrizarse y los tubos se desprenden naturalmente a medida que el orificio en el tímpano se cierra. Existen diversas complicaciones asociadas con este procedimiento, que deben analizarse con el médico previamente a la cirugía. Resumiendo, las infecciones respiratorias mayormente las producen los virus. A los virus no los destruyen los antibióticos, por eso no deben consumirse. La tos y el catarro son auxiliares de nuestro cuerpo para curarse. Por ello, no debemos utilizar jarabes para la tos o evitar que fluya la nariz o los bronquios. Hay que tomar mucha agua, ya que esta es suficiente para adelgazar el moco y sentirnos mejor. La fiebre es útil para que las células de defensa eliminen los virus. Pero es muy importante recordar que una infección respiratoria o catarro común en un niño puede ser peligroso. Entre más chico sea el niño, entre más pequeño sea, debemos acudir al médico nuevamente, sobre todo si el niño
es menor de 2 meses y tiene 60 o más respiraciones por minuto. Si tiene dificultad para respirar, si tiene dificultad para beber o amamantarse, si se ve más enfermo. Vale la pena que los niños sean revisados por el médico por lo menos cada 48 horas hasta que esté mejor. Vamos a ver un video que es de la televisión suramericana, creo que es de Perú, donde se hace una explicación muy gráfica sobre el virus y la infección por H1N1. Y después vamos a hacer los comentarios para que les quede un poco más claro qué es lo que ocurre con este padecimiento. Veamos el video. Buena semana, amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por acompañarnos ustedes en sus casas todos los días. Preste muchísima atención porque lo que vamos a hablar es un tema sumamente actual, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Un simple estornudo podría ser una puerta de ingreso para que la temida gripe H1N1 entre en su organismo. Los niños, sobre todo menores de 5 años, los abuelitos, las madres gestantes, se encuentran en alto riesgo al momento de contraer esta infección. Entérese ahora, hoy, aquí, de toda la verdad de lo que conocemos de la gripe H1N1. Muy bien. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Para iniciar esta explicación, solamente vamos a recurrir a un día normal, de cualquier día. Muchas señoras salen temprano de compras en movilidad colectiva, en movilidad usual. Vamos a mirar cómo es esta función. Adelante, bienvenidas, muchas gracias. Señoras, ¿qué tal? Vamos a ver. Muy bien, señoras, así que están de compras y van a estar ahí y ustedes están en pleno camino. A ver, están en pleno camino, listo, haciendo muy bien, en pleno camino, y el bus para en la siguiente estación. Muy bien, ingreso, perfecto. Damas y caballeros, en este caso soy una persona contagiada del virus de la influenza H1N1. Y me subo al micro, como todos. Muy bien, buenas tardes, págase. Y en eso comenzamos y decimos... ¡Achú! ¡Achú! Lo peor de todo es que ya llegué a mi paradero, así que bajan en la esquina, bajan, pie derecho, listo, ahí estamos. ¿A quién le cayó rocío que hemos echado? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bueno, a las 8 personas que estaban en el bus les ha caído este rocío que se produce por el estornudo de una persona. Ahí es donde está el virus H1N1. No lo tiene una persona, sino ahora lo tienen 9, incluyéndome yo. Ese es el mecanismo de transmisión. Muchísimas gracias, amigas. Regresamos enseguida. Vamos a ver. Para poder explicar esto, nadie mejor que un médico máster, especialista en enfermedades tropicales e infecciosas, un buen amigo de la casa y un buen amigo personal, el doctor Hugo Siu. Adelante, Hugo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto de tenerte por acá. Gracias. A ver, Hugo, ¿cómo hacemos esto? Antes de comenzar, vamos a tratar de ver la representación de lo que hemos hecho en esto. ¿Qué te ha parecido? Sí, es lo que ocurre en la realidad. Esto es lo que ocurre. Sí. Muy bien. Veámoslo en una animación. Amigos, presten muchísima atención, por favor. Una persona que está con los síntomas, inicia un estornudo, los virus de la influenza viajan en las pequeñas gotitas que salen de nuestro cuerpo con el esfuerzo del estornudo, gotas de agua. Y eso hace que otra persona, al momento de respirar, las adquiera. Perfecto. Estos virus ingresan a nuestro organismo, se van hacia nuestras células y en las células inician toda una serie de cambios, donde van a generar reacciones y nuevos virus también. Nuevos virus también. Entra uno y se replican 2. Y pueden tener características diferentes. Exacto. Esto produce
Produce que también el organismo elimine ciertos químicos que nos generan fiebre, malestar, inflamación. Y luego se origina un nuevo virus. Un nuevo virus. Perfecto. Eso es. Vamos a conocer un pulmón. Muy bien. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El superior, medio, el inferior. ¿De acuerdo? A diferencia del pulmón izquierdo, que tiene solamente 2 lóbulos. Lo digo porque es importante. La forma y la distribución de los bronquios a nivel del lado derecho, del lado izquierdo, es diferente. Porque al lado izquierdo está el corazón, por lo tanto, está un poco más bajo el sistema bronquial. En cambio, en el lado derecho hay un bronquio principal, sobre todo el bronquio del lóbulo medio, que tiene un camino prácticamente directo desde la tráquea hasta el bronquio. Entonces, vamos a probar esto de acá y lo sacamos. Vamos a ver la parte interna de los pulmones. Ahí está, justo, miren, donde están todos esos pequeños filamentos por donde debería pasar aire, pero se tapona. Exacto. ¿Con qué se tapona? Tenemos este líquido verdoso que podemos darle como efecto de la secreción, de la inflamación que nos genera desde la parte nasal, la garganta, y este líquido va bajando hacia la zona interna. De la tráquea primero, así vamos a ir aumentando. Va por la tráquea y finalmente por dentro comienza a bloquear estos espacios por donde debería pasar aire, pero están bloqueados por moquito infectado. Por eso las personas que tienen el sistema inmunológico deteriorado o inmunoincompetencia, como puede ser en caso de la diabetes, como puede ser en caso de cáncer, mujeres embarazadas, ancianos, niños pequeños que su sistema inmunológico aún no está desarrollado, y obesos. Y personas que reciben medicación como son corticoides de uso crónico por enfermedades, por ejemplo, inmunes, artritis reumatoidea o asmáticos. Todas esas personas son mucho más propensas por la debilidad que tiene de por sí su sistema inmunológico. Exacto. Acá tiene que prestar atención porque es donde uno tiene que tomar decisiones importantes para poder salvar su vida. Vamos a ver, adelante. Congestión nasal. Como ven, congestión nasal se puede presentar por varias razones. De acuerdo. Desde cuadros alérgicos a gripes simples. A gripes simples. Hasta ahorita no tenemos ninguna complicación importante. Cualquiera puede estornudar y tener congestión nasal. Seguimos. Si a esto se agrega dolor de garganta, seguimos en un resfrío común. Exacto. Algo común que puede confundirnos. De acuerdo. Seguimos. Adelante. Tos seca. También. Todo un resfrío. Estamos hablando de un resfrío, ¿no es cierto? Y seguimos, y acá comienza a complicarse un poquito la cosa. Dificultad para respirar. Sí, son personas que al momento de conversar tienen dificultad para hablar porque sienten que el aire no le es suficiente. ¿Y tenemos otra? Debilidad y dolor muscular. Ya nos está hablando de un tema más general, compromiso del estado general. Exactamente. Y por último tenemos acá fiebre mayor de 38.5. ¿Qué debemos hacer si nos pasa esto, Hugo, por favor? Si nos ocurre este tipo de características, debemos de acudir a un establecimiento de salud o mantenernos en contacto continuo con nuestro médico. Sobre todo si somos personas con enfermedades de riesgo. Perfecto. Vamos a conocer los lugares de mayor contagio que existen en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Adelante, señor director, veamos. Los colegios. Acá tenemos que hacer una recomendación muy especial que te dejo para que la hagas, por favor. Efectivamente, los colegios y los niños pequeños son los de mayor riesgo de tener enfermedad. Cuando ellos estén con síntomas, por favor, no los envíen a la escuela. Otro, adelante, señor. Vamos a ver, transporte público, ya lo hemos visto claramente en el examen que hemos hecho y eso está clarísimo. Y sobre todo ahora que estamos viendo imágenes así todos los días, ¿no? Exacto, y por favor, abran las ventanas del transporte público. Facilitemos la ventilación natural. Perfecto, seguimos. Otro lugar, ascensor. Eso también pasa mucho, ¿no? Uno está en el ascensor, son 8 personas y alguien, ¡achú! Y todo el mundo en este sitio. Exacto, es un ambiente cerrado, todos muy juntos, fácilmente de transmisión. Muy bien, seguimos. El aeropuerto, acá también hay que tener mucho cuidado porque probablemente es la entrada del virus al Perú. Efectivamente, los aeropuertos ahora con toda la facilidad de transporte, podemos tener personas que en 12 horas cruzan un continente, traen virus. Tenemos uno más, adelante. Ajá.
eventos públicos, conciertos, partidos de fútbol, etcétera. Efectivamente. Nuevamente vamos al punto, si estoy enfermo, tengo mi evento público bien programado, he pagado mi entrada, piénselo bien, si está enfermo, no acuda. Muy bien, vamos a ver entonces una mesa de soluciones, que en realidad no son soluciones, sino son medidas preventivas. Adelante, vamos a mirarlo por acá. Gracias, Hugo, creo que estamos siendo muy claros en explicar. Y acá tampoco se trata de crear pánico, porque la situación dentro de todo está controlada. Es ideal, señora, que usted, en su camino diario, así como tiene tantas cosas en la cartera, tenga de todas maneras esto, el alcohol gel, que sí funciona, sí limpia las manos, pero hay que usarlo en una cantidad adecuada, no es una gotita. Perfecto. ¿Qué tan útil es una mascarilla? La mascarilla nos utiliza muy bien en personas que tienen síntomas con los cuales al momento de hablar o respirar hace que el virus se contenga aquí y no se transmita a otras personas. Lo más importante de todo este tratamiento, que es preventivo, es la vacunación. Sí, la vacunación es el medio que a nosotros nos previene desarrollar todas las enfermedades, todos los síntomas o también las complicaciones. Te agradezco muchísimo, Hugo. Si quieres ser testigo de mi vacunación, yo sé que tú te has vacunado, así que acompáñame, por favor, a darme valor. Hola, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y vamos a hacer así. Esto es intramuscular. Intramuscular. ¿Brazo? Sí. Listo. A la altura del deltoides, por favor, doctor. Ajá. Me subirá. Vamos a ver. Por ejemplo, si uno está resfriado y con fiebre, ¿se puede vacunar? El problema de la fiebre es porque hay vacunas que nos pueden generar duda si una reacción con fiebre es por la vacuna versus la enfermedad. Personas, por ejemplo, inmunodeprimidas, como por ejemplo las pacientes gestantes. Se pueden vacunar. Se pueden vacunar, no le afecta al niño. No, el tipo de vacuna que nosotros utilizamos es una vacuna que no contiene virus vivos. Por lo cual es una trome, ¿eh? Por lo cual usted no va a desarrollar enfermedad y estas vacunas no generan un dolor intenso. Es absolutamente no duele nada, realmente no duele nada. Usted es una trome, señorita, me ha ayudado muchísimo. Y hoy en Doctor TV, gracias a Suiza Lab, vamos a vacunar a nuestro público presente, porque estamos en un sitio cerrado también, de la gripe AH1N1. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Hugo. Esperamos haber aclarado todas las dudas que tenga usted. Señora, por favor, ya ha escuchado qué es lo que debe hacer. Y ahora simplemente nos toca tratar de poner todo de nuestra parte para que esta enfermedad no se siga expandiendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Muy bien, y ya tenemos a nuestras amigas haciendo su colita para vacunarse. No duele nada, les garantizo que no duele. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro lo que hemos conversado sobre esta primera parte del programa, sobre las infecciones y enfermedades respiratorias. Y vamos a entrar a conversar sobre qué es la influenza y hablar sobre el virus, la enfermedad producida por el virus, la enfermedad H1N1. Recordemos que la influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias que es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios, sobre todo en casa, porque la mayoría de problemas gripales, para ponerle un nombre más claro, pues no requieren hospitalización. ¿Qué quiere decir agudo? Agudo quiere decir que está ocurriendo ahorita, que no es como por ejemplo la hipertensión arterial o no es como por ejemplo la diabetes mellitus, que son problemas crónicos, que son problemas de muchos años, de mucho tiempo. Así es que la influenza o gripe está producida principalmente por virus. Estos virus lo que hacen es atacar directamente la vía respiratoria y hacer un ataque al estado general. Hay varios tipos de virus que producen esta enfermedad, dependiendo de sus características genéticas, presentan diferentes manifestaciones clínicas.
hay gripes de diferentes intensidades dependiendo de ese virus. Las enfermedades respiratorias se pueden presentar en forma de pandemia, como es el caso de la enfermedad producida por el virus AH1N1. Y cuando hablamos de pandemia, para explicarnos un poquito mejor, quiere decir que se extiende a muchos países o que ataca a muchos individuos de una región o localidad. Se puede presentar también como epidemia. Ya hablamos de pandemia, ahora vamos a hablar de epidemia. O sea, la epidemia se refiere a una zona geográfica definida que se propaga en un cierto periodo de tiempo. Son espacios geográficos mucho más pequeños y que se desarrollan las enfermedades y terminan ahí, y no es como la pandemia, que generalmente son tiempos mucho más prolongados. ¿Cómo se transmite este virus de AH1N1? Recordemos que en este momento tenemos varios focos, principalmente en la zona de San Carlos, donde ya han fallecido varias personas. Creo que a nivel nacional vamos por un promedio de 22 pacientes fallecidos. Este virus es muy agresivo, destruye, maltrata, agrede los bronquios, los bronquiolos y sobre todo los alvéolos. Como vamos a ver, como vimos en el video anterior, podemos ver cómo es que se mueven los virus dentro del tracto respiratorio. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es la transmisión? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué es tan fácil contaminarse con este virus? Bueno, primero que todo es de persona a persona. El virus entra al organismo por la boca, por la nariz y también por los ojos, principalmente cuando las personas enfermas o portadoras de la enfermedad expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser sin cubrirse la boca y la nariz frente a otras personas. Recordemos que cuando estornudamos, cuando tosemos, expulsamos al medio ambiente miles de microscópicas gotitas de saliva que vienen desde lo más adentro del tracto respiratorio y vienen ahí en las personas infectadas la gran cantidad también de virus, y que como vimos en el video anterior, pues es muy fácil que sobre todo en zonas cerradas se pueda hacer la contaminación, porque las personas sanas, al haber en el medio ambiente las gotitas expulsadas al estornudar o al toser, pues se van metiendo dentro de la respiración, dentro del sistema respiratorio. Decíamos que esto ocurre cuando no se tapa uno la boca con un pañuelo, con una toalla, o no lo hace como ya nos han enseñado, que es con el borde con el ángulo del codo. También la forma de transmitirse es por compartir utensilios o alimentos de una persona enferma. Es muy normal entre parejas, entre familias, la utilización a veces de la misma cuchara o el mismo tenedor para comer algún tipo de alimento. Y esto hace que si hay alguna persona infectada, pues le vaya a transmitir con más facilidad la enfermedad al resto de la familia. Saludar dándose besos es una costumbre muy nuestra. Un abrazo también, la cercanía a la vía respiratoria de la otra persona. También la transmisión se puede dar por contacto con superficies previamente contaminadas con gotitas de saliva de una persona enferma, tales como las manos, mesas, teclados, computadoras, agarraderas, barandas, teléfonos, entre otros. Y decirles algo que siempre me ha preocupado y no ha dejado de molestarme: cuando llega uno a los supermercados, encuentra, bueno, yo que soy cliente de un supermercado, y al sacar uno los carritos, hasta que se sienten todos pegajosos, no se toman la molestia de darles una limpiecita. Como en Estados Unidos entra uno y está una toallita y uno mismo limpia el carrito y se evita la contaminación.
Ojalá que las autoridades sanitarias pudieran intervenir en esto en los supermercados, porque hay un gran foco de infección en estos carritos donde se echan los productos que uno va comprando. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente que ha adquirido gripe AH1N1? Son muy similares a los que presenta una persona que padece una gripe común, como son la fiebre alta, la tos continua y dolorosa, estornudos, malestar general, falta de apetito. ¿Cómo podemos saber si se trata de un caso de gripe AH1N1? Para que no hagamos una psicosis, para que no hagamos una situación de decir que todo lo que nos está pasando ya es esta infección. Primero que todo, vamos a ver las características dentro de unos momentos. Es la infección respiratoria por AH1N1 es un padecimiento mucho más severo, muy severo, pero los médicos somos los únicos capacitados para hacer el diagnóstico exacto. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo diferenciamos el H1N1 de la gripe común? Es un estudio muy sencillo que se hace en las secreciones nasales o en las secreciones respiratorias, en las flemas. Se toma una muestra de esa mucosidad y tratando de que sea durante los primeros 4 o 5 días de la infección. Y se manda, en el caso nuestro aquí en Costa Rica, se manda al laboratorio de inciensa de la Caja del Seguro Social y se hace el estudio y ahí se ve el tipo de virus y se identifica si es un AH1N1. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos si es una gripe común o es la posibilidad de que haya una infección por AH1N1? El proceso gripal es molesto, pero por lo general no requiere hospitalización. Sin embargo, sería necesario acudir cuanto antes a un centro de salud o hospital si se presenta alguno de los siguientes síntomas en el paciente. Primero, dificultad extrema para respirar. Recordemos que la gripe común pues nos da tos y a veces nos duele un poco el pecho por la tos, pero no hay así como un ahogo importante. En esta infección de AH1N1 sí hay dificultad extrema para respirar, que inclusive, como vamos a ver dentro de las medidas de soporte, a veces es tan severo que hay que intubar al paciente y ponerle ventilación mecánica. Dato importantísimo, hay vómitos y diarreas persistentes. No solamente es el compromiso respiratorio, sino que también se afecta la vía digestiva. Se disminuye el estado de conciencia, el paciente se pone soporoso y llegando inclusive hasta perder la conciencia en algunos casos. La frecuencia cardíaca es bruscamente cambiante, sobre todo recordemos de que hay fiebre y puede ser oscilante. Cuando hay fiebre la frecuencia respiratoria también puede subir, pero también puede hacer un bajonazo por la afectación que tiene tan importante. Y lo más importante también es que si es en pacientes de alto riesgo, puede haber el empeoramiento de una enfermedad aguda o crónica, como es el caso de la diabetes o de la hipertensión o de alguna otro padecimiento. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los bebés y con los niños. Los riesgos al enfermarse que corre este grupo de población son mayores. ¿Por qué son mayores? Debido a la fragilidad que presentan por la inmadurez de su sistema inmunológico, principalmente. Recordemos que a nosotros las defensas las produce el sistema inmunológico. Ahí es donde se forma el arsenal, el ejército que nos defiende para combatir las diferentes infecciones y microorganismos, ya sean bacterias o virus, que nos llevan a producir enfermedades. En este tipo de infección producida por AH1N1, en el niño se pueden agregar los siguientes síntomas. Fiebre excesiva. Cuidado con la fiebre excesiva en los niños, pero recordemos que cuando son fiebres muy altas puede haber alguna predisposición
que haga que el niño pueda convulsionar. Aumento de la frecuencia respiratoria a más de 50 respiraciones. Recordemos que la frecuencia respiratoria anda entre 20, 15, 20, dependiendo de si está en reposo o si está en ejercicio, pero cuando pasa de 50 ya hay que preocuparse bastante. Cuando son menores, son respiraciones de 40 más o menos en niños entre 1 y 5 años. Importantísimo el rechazo a tomar cualquier tipo de alimento. El niño se vuelve inapetente, se vuelve muy irritable y, como les decía, puede presentar algún tipo de convulsión, disminuyendo el estado de conciencia, inclusive hasta la inconsciencia. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables de la población? En general, los pacientes extremos, en los extremos de la vida, como niños entre 6 meses y 4 años y adultos mayores de 65 años. Pacientes con afecciones crónicas de los sistemas pulmonar y cardiovascular, hablemos del paciente asmático crónico, hablemos del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, entre otras, la insuficiencia renal, y niños o adolescentes que estén bajo terapia prolongada con aspirina por los trastornos de coagulación que produce la aspirina, pacientes que tengan problemas de inmunodeficiencia, el sistema inmunológico no le funciona bien, o que estén en tratamiento con medicamentos inmunosupresores, y las embarazadas que estén cursando el segundo o el tercer trimestre de gestación. Prevención: ¿cómo podemos prevenir? Evitar el contacto directo con personas enfermas o que tengan fiebre y tos, lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, lavarse también entre los dedos, lavarse también las muñecas y lavarse también entre las uñas. Lavado exhaustivo y frecuente, ojalá muchas veces al día. Usar el alcohol en gel, que definitivamente el alcohol en gel se ha demostrado que sí funciona para higienizar las manos y también para higienizar los artículos que nosotros tenemos. Recordemos que el teléfono anda por todo lado, entonces bueno, de vez en cuando con una toallita húmeda, con cloro o con alcohol, sin que sea excesivo para que no se dañe, darle una buena limpiada. En los ojos y en la nariz y en la boca pueden haber acumulación de bacterias, entonces tratar de no estarse metiendo los dedos en la boca, no tocarse la nariz ni los ojos. Los lugares en nuestros hogares, buscar de la manera que estén bien ventilados. Si no están bien ventilados, ventilarlos bien. Taparse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo con el pliegue del codo, como nos han enseñado. Evitar los besos, así como darse la mano al saludarse. El tratamiento, ya para concluir sobre este tema de la gripe AH1N1. El tratamiento es básicamente el manejo de los síntomas, como es el uso de analgésicos, medicamentos para la fiebre, oxigenoterapia en casos de los pacientes que están con mucho compromiso ventilatorio, y en casos severos la ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? Pues es la introducción de un tubo endotraqueal conectado a una máquina para que la máquina haga las funciones de ventilación de los pulmones en forma automática y en forma mecánica. Hay dos tipos de medicamentos que son el oseltamivir y el zanamivir, que en realidad pues no se ha demostrado que tengan una eficacia del 100%, pero se han estado utilizando sobre todo en pacientes con riesgo de complicaciones. Y estos medicamentos reducen parcialmente la capacidad de multiplicación del virus, aliviando los síntomas. Y lo más importante es la vacuna. Ya con esto termino. La vacunación. Recordemos que hay dos tipos de vacunas que debemos usar. La vacuna contra el neumococo, que es más o menos cada 5 años, y la vacuna para los cuadros estacionales. Ahorita las cepas que se están utilizando en la vacuna para el virus estacional prácticamente ya están caducando.
En enero viene ya la vacuna, perdón, en abril viene la vacuna nueva. Esas vacunas se estaban haciendo con virus atenuados de cepas, sobre todo en Norteamérica. Ahora se está cambiando el sistema y se están trayendo cepas de Sudamérica que son mucho más similares a las cepas virales que a nosotros nos contaminan. Entonces, por ahorita, pues tengan todos los cuidados del caso. Mi recomendación, la recomendación que se ha hecho en los diferentes medios de comunicación, es que apenas salga la nueva vacuna, en abril, se vacunen contra la gripe estacional, que ahí viene la AH1N1, la nueva cepa, y la del neumococo, sobre todo en personas adultas mayores, para que pues no vayan a tener problemas con esta infección. Así es que, amigas y amigos, yo les agradezco muchísimo su atención a un programa más de salud y comentarios, y si Dios nos lo permite, nos veríamos el próximo lunes, y que Dios nos permita pues que se vayan a infectar de gripe AH1N1. Tengan cuidado, tomen las precauciones del caso para no lamentar situaciones difíciles. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias.